y alero triste voy cantando. Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase entre una mañana de esta, sí, caballero, de día. Señor Heller, señor Caruso, que tengan una muy linda jornada, desde ya les digo. Nublada. Bueno, sí, un poco nublada. Con viento. Se viene el tormentón. Se necesita el agua. Santa Rosa. Sí. En cualquier momento lo tenemos. Y después la primavera. Después de Santa Rosa, después viene la primavera. Así que estamos muy cerquita. Cerquita de dos cosas, la primavera y las elecciones, Carlos. Estamos a ¿cuánto? A ver, 12 días, exactamente. De las PASO. De las PASO, claro. Las elecciones son las otras. Ayer estuvo el presidente en Tecnópolis, estuvo bien, ¿no? ¿Destacarías algún párrafo de lo que dijo? No el de Clarín en la tapa, porque la verdad que eso es una obviedad, es hacer noticia con nada. No, hizo el repaso de la gestión de las dificultades y de la ratificación del compromiso, fundamentalmente. Es decir, y esto que creo que nosotros también lo venimos diciendo, importa menos cuando lo decimos nosotros, cuando lo dice el presidente, obviamente, de lo cerca que estamos de la salida, ¿no? Es decir, porque la vida que queremos, como eslogan, tiene que ver con volver a la normalidad. La vida que queremos tiene que ver con que podamos ir recuperando los lugares, los hábitos, los espacios, y al mismo tiempo que la actividad laboral, económica y demás permita que la gente recupere las pérdidas que ha tenido, los atrasos que tiene, las dificultades que tuvo que enfrentar. Entonces, bueno, estos datos de crecimiento en todos los órdenes que se visualiza y que no son números, están en todos lados, son por donde se lo mire. Ayer la CEPAL ya se aproximó al pronóstico que ha hecho el ministro de Economía del 8%. Como estos datos de la CEPAL siempre se trabajan con un poco de atraso, hablando del 7,5%, Sí. al 7,5% pago, diría, pero creo que efectivamente todas las políticas, con todas las dificultades, con todas las cuestiones, se van visualizando, y creo que eso es lo que resaltó sobre todo el presidente, tratando de que justamente los títulos y todo lo otro no nos lleven siempre a discutir en la otra agenda. Sí. Porque Ahora, es un poco la cuestión. Yo veo una presencia muy clara en la campaña del oficialismo de traer a de mantener en la memoria la experiencia del gobierno de Mauricio Macri, y al mismo tiempo el desafío que el presidente lo siente como una revancha de poder hacer en 2 años, no digo sin pandemia, pero con un impacto mucho menor, o con una restricción mucho menor de la segunda pandemia, diría Heller, y tratar de lograr... Y él empieza diciendo eso, Pablo, porque dice, tuvimos 3 meses de normalidad. Sí. Y tuvimos que meternos en esto. 3 meses de normalidad. Yo no me canso de repetir que la primer ley que sancionó el Congreso en el proceso de la presidencia de Alberto y de Cristina fue la ley de la emergencia. Porque no es un invento posterior. No. Agarren y lean la ley de emergencia, lo que ahí se describe de cuál era el estado de la Argentina. Ese es el inventario, muchachos. Pero ¿sabés qué sensación tengo, Carlos? Que cuando recordaba, yo creo que está en la memoria la declaración de esos 9, ¿no? 8 o 9 emergencias. 9. Pero se vinculan quizá está la confusión de que se vinculan con la pandemia. Pero no. No. Es de diciembre del 2019. Claro. Con la primera pandemia. Con la primera pandemia, claro. La emergencia, esa ley de las 9 emergencias, es de diciembre de 2019. Yo debuté ahí en este ciclo parlamentario, por eso tuve participación activa ahí ya. Y el otro día la busqué, la pedí la ley, y me puse a leerla. Si quieren, mañana por ahí la traigo y la no está mal, comentamos. es un buen ejercicio. Porque
ahí están descritas las situaciones, pero en definitiva es muy sencillo, yo se los puedo explicar de memoria. Dice que está todo en emergencia, porque habla de emergencia económica, social, financiera, sanitaria, educativa, previsional, qué sé yo, no sé cuál me falta. Y después empieza con todas las medidas de emergencia que hay que tomar en cada uno de los temas para tratar de salir del estado de desastre, porque si no, no se puede discutir sin memoria. Y por eso estos tipos no quieren para nada que se discuta con memoria. Bueno, pero sin embargo, Carlos, a mí me llama la atención, apuestan a la desmemoria. Lo charlamos hace un ratito con Junio. No solamente Vidal hablando de educación y de empleo. Macri ayer habló en Rosario y dijo, entre otras cosas, dijo, con la macro no llegamos a tiempo, no pudimos domar la economía, porque tanto desatino en 4 años no fue fácil, pero después dijo, ahora nos damos cuenta de que ese rumbo estaba bien. Estaba bien, claro, ratificó el rumbo. Pero sí, y Roberto recién me preguntaba cuál era la frase mejor que dijo Alberto ayer. ¿Sabe cuál fue? A ver. Por fin estoy de acuerdo con algo con la oposición. Estuvo muy bien. Vos sabés que yo lo había dicho antes de ayer, no sé si ustedes se acuerdan. Sí, con el tema de los modelos. Exacto. Porque esta fantasía, que como expresión de deseo yo comparto, todos compartimos, que a todos nos gustaría que nos pudiéramos poner de acuerdo y que tener un proyecto único, etcétera. Pero no es así, porque es todo distinto. El país que ellos quieren no es el país que queremos nosotros. Pero sobre todo, además, y acá vuelvo a una vieja muletilla mía, la discusión no es los qué, sino los cómo. Porque todos hablamos de que queremos bienestar, el progreso, el pleno empleo. Educación, trabajo, que no haya pobreza. Que haya trabajo, que no haya pobreza, combatir la inseguridad, derrotar a la inflación. Los títulos hacemos así, hacemos 10 títulos, no me acuerdo. El problema, muchachos, es cuando empezás a discutir los cómo. Y ahí los caminos son divergentes. Antagónicos. Antagónicos. Entonces ahí, ¿cómo haces para ponerte de acuerdo? Entonces, Alberto, lo dice el presidente en un acto formal, dice, nunca estuve tan de acuerdo con la oposición porque es así, son dos modelos. Y lo explica, dice, ellos creen en el Estado ausente y nosotros creemos en el Estado presente. Ellos creen en el mercado y nosotros creemos en la acción del Estado, poniendo reglas, etcétera. Yo coincido además con que la negación de los conflictos, o de esa situación de conflicto, es la negación de la política, en definitiva. También es cierto que el gobierno del Frente de Todos apostó desde entrada para tratar de generar esos consensos, ¿no? Pero está bien. Sobre todo en temas muy, muy acuciantes. Y un gobierno, claro. Pero además, rememorando la vieja retórica de la política, era el que gana gobierna, el que pierde acompaña. No es como ahora te plantean, bueno, si ustedes quieren acordar, el oficialismo tiene que hacer lo que la oposición dice que hay que hacer. El acuerdo se hace sobre al revés. Ustedes quieren acuerdo, bueno, acepten nuestras propuestas. Entonces, traicionen sus consignas, sus compromisos, sus convicciones, y entonces podemos acordar. Hagan lo que nosotros decimos. Mira, la discusión está en todos los planos. Parece que me voy a ir del tema, pero van a ver que no. Hoy leí una nota excelente de Ezequiel Fernández Mur, Clubes versus Selecciones y el espectáculo del poder, y se las recomiendo. Nación, primero, ¿no? en el Deportivo de la Nación. Sí, Deporte de la Nación, pero se las recomiendo. Primero, un datito al pasar. La Premier League en los 90 tenía 11 jugadores extranjeros y recibía 11 millones de libras de la TV. Hoy tiene 347 jugadores extranjeros y el contrato TV 2022 son 5.000 millones de libras al año. ¿Traducilo? El primero, la extranjerización, el peso que tiene la transnacionalización y el vaciamiento que todo esto a partir del poder económico de esos 5.000 millones de libras que permiten
porque esas se distribuyen luego entre los clubes, contrataciones, vacían permanentemente a los países en vía de desarrollo y hacen lo mismo que hacen, se llevan la mejor carne, las mejores frutas, los mejores jugadores de fútbol, etcétera, etcétera. Pero vos fijate, y ahí quería llegar, hace todo un desarrollo Ezequiel, y después llega al conflicto, y entonces pone algunas frases textuales. Si yo tuviera que decidir entre jugar para Noruega o para Manchester United, sé quién es mi empleador, dijo Ole Gunnar Solskjaer, director noruego del club inglés. Y al día siguiente supimos que el goleador uruguayo Edison Cavani sería baja en la eliminatoria. Nosotros pagamos su salario, dijo Tony Mowbray del Blackburn Rovers, que negó a Chile al atacante Ben Brenton. Un jugador de Chelsea que es pagado por Chelsea no puede faltar 5 partidos para ir a jugar a un país que está en la lista roja, dijo el director alemán Thomas Tuchel a Thiago Silva, uno de los 9 brasileros de la Premier que también serán baja. Llevado al fútbol, al deporte, ahí tenés otra vez la fase más brutal de corporaciones versus estados. Corporaciones, claro. Y por eso saquémonos el sombrero a Argentina, ¿no? La verdad que sí, ¿no? Recién lo charlamos con Manuel, primó la decisión de los jugadores, ¿no? Exactamente, los jugadores tomaron la decisión. Muy bien. Y la FIFA acompañó con el fallo del TAS, que es el tribunal que les dio el respaldo para que seguramente no lo sancione. Che, ahí hay una cosita que agrego yo, porque yo creo y hay que saludar y celebrar lo que hacen los jugadores. No sé después qué otros actores del fútbol habría que saludar, porque la Argentina es el segundo país que más jugadores vendió en los últimos 10 años, según un informe de la FIFA. Así es. Después de Brasil. Sí, Brasil primero y segundo Argentina. Eso es como mandar materia prima al lo que, claro, sí, lo que recién llevan, los mejores cortes de carne se exportan. Pero verá, con un agregado, si efectivamente genera un movimiento de plata importante y eso estuviera en el país, eso redundaría en otras cuestiones, porque el debilitamiento, corregime Carlos si me equivoco, el debilitamiento de nuestra liga hace que también mueva menos dinero y se mueva menos plata en la economía nacional. La liga mueve menos porque está dentro de los valores que puede mover la liga, creo. No, porque pero tiene mucho menos brillo que años anteriores. Lógico, ¿no? Sí. Pero... No sé cuánto se paga desde afuera por televisar la Liga Argentina. Son incompatibles. Chau Chipalito. Ah, sí. Chau Chipalito. Mirá. Sí, siempre. A ver, espera. Voy a ser más cuidadoso porque yo no sé lo que pasa ahora. En la época que yo era dirigente, los contratos que tenían los derechos de televisión y que lo vendían al exterior eran de poca monta. También son de poca monta los contratos a la inversa de las ligas europeas que nos venden a nosotros, salvo seguramente ahora el PSG tendrá una hipervaloración o pasará alguna cosa así. No es allí. El gran negocio del fútbol europeo está en primer lugar en Europa, con un mercado único, con un mercado de ¿cuántos millones de habitantes tiene Europa? Entonces armado, por eso ponen en el centro de la escena la liga, el torneo europeo, el torneo de clubes, por eso quieren armar la liga de los 16 grandes y decir, bueno, acá está, este es el verdadero mundial, acá están los mejores jugadores del fútbol del mundo y están en estos 16 clubes y esta competencia es la más vistosa. Pero bueno, volviendo, porque... 501 millones de personas, Carlos. 501 millones de personas, en la Unión la mayoría solventes, consumidores, entonces, y después el apuntamiento hacia la liga china, hindú, es decir, los grandes mercados, que también creo que tiene mucho que ver. Lo mismo pasa con la NBA y con todo el deporte convertido en producto, y con instituciones que cada vez más son empresas. Porque la NBA, por ejemplo, vos ves que te llevan al New Jersey y lo mudan a Brooklyn y se convierte en el Brooklyn. Claro. Y entonces con cambia de nombre. Muy poco arraigo local.
cambia de hincha, cambia todo. Sí. Es una empresa de espectáculos. Una unidad de negocios. Es el circo de gran calidad, porque los circos a nosotros también me gusta ir al circo, y si es bueno, es bárbaro. Es hermoso lo que ofrecen, pero lo que van destruyendo es terrible. A ver, volvamos un poquito. ¿Por qué citaste la nota de Moore? ¿Qué comparación haces o cómo lo metes en la discusión política de los grandes temas en la Argentina? Porque todo cómo se enfocan y cómo se plantean las cuestiones. La discusión que vos hacías referencia, o creo que Roberto, a lo que Macri ayer decía y reivindicaba en Rosario. Es decir, Macri cambió el libreto y pasó a tomar como buenas todas las cosas que antes habían, y salió a confrontar con los negacionistas del macrismo, ¿no? Todo lo que decían Macri es caca, sí. Lejos, y salió a decir, no, muchachos, miren que nosotros, entonces sacó la tropa, salió Sandleri, salió Duhovne. Lo de Sandleri es para... Es patético. Pero es muy fuerte, ¿no? Pero no, escuchame una cosa, directamente Sandleri miente, es decir, sin ninguna vergüenza, te dice cosas que no son ciertas. Dice, nos entregaron un Recordemos, Carlos, expresidente del Banco Central, ¿no? Sí, por si alguno no lo sabe, sí. Está bien. No, nos entregaron un gobierno con el 7% de déficit fiscal y nosotros se lo dejamos con 0. Así, Sí, un descarado. Bien. Descarado. Yo me tomé el trabajo. Es más alto el déficit fiscal del 2019 que el del 2015. Y acá otra vez el manejo distorsionado de qué entendemos por déficit. Es cierto, ellos bajaron el fiscal primario, diferencia entre ingresos corrientes y gastos corrientes, bajó en el 2015, era 1.8 y en el 2019 0.5. Entonces dice casi 0. Tiene razón. Se come un pequeño detalle. Los 4 puntos de interés, es decir, el costo financiero, 4 puntos del PBI para pagar intereses de la deuda pública, con lo cual lo llevaron a 4,5 el déficit del 2019. ¿Qué va a dejar 0? 4,5. Claro. Son unos mentirosos seriales. Y quiero decir una cosa, el dato del resultado primario de Argentina 2015, yo no lo tomo de la información del gobierno de Cristina, lo tomo de un informe hecho en febrero del 2019 a la SEC, que es un organismo como... La Bolsa de Comercio, ¿no? No es la Bolsa de Comercio, no. Es la que controla la Comisión Nacional de Valores, la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos, a la SEC, y en el prospecto del bono a 100 años. En ambos, el gobierno de Macri da como dato que el déficit del año 2015 primario era 1.8 y que el déficit total el año 2015 era 3.9. Muchachos, tengo la planilla acá en mis manos. Son unos mentirosos seriales, no resisten ningún análisis. O sea, dejaron... Pero como nadie les pregunta, ni les repregunta, ni les discute, pasean por los canales, porque viste que los van sacando a pasear. De pronto aparece Sanderi y hace un tour por los programas y canales, sí. y después aparece, o antes Duhovne, y después aparece el otro, y bueno, y te instalan su verdad, que es trucha, como si fuera la verdad, y te dicen con cara solemne que son datos serios. ¿Viste esa cara que pone Sanderi?
No sé de dónde. Dijo otra cosa. Dijo otra cosa Sandler y Carlos, y si querés después lo redondeás. Dijo que en el 2015, que la Argentina en 2015 llegó con una economía que estaba estancada. Esto se repite también de manera bastante frecuente. ¿Eso es efectivamente así? No, pero, a ver, déjame ver si encuentro los papelitos. Cuando habla de economía estancada se habla de sin crecimiento, digamos, ¿no? Claro. O con varios años de no crecimiento. Claro. Primero, tomar las cosas de a año suele ser una mala práctica, pero tasa de crecimiento del 2015, 2,6, dice este documento enviado a la SEC y que es el mismo que se utilizó para el bono a 100 años. PBI creció 2,6. Claro que había fluctuante. En 2014 había caído 2,5, el 2013 había crecido 2,4, pero cuando vos tomás los 8 años de Cristina, tenés un crecimiento importantísimo del producto. Esa es la realidad. ¿Puedo agregar algo más? Buen día. Hola, ¿Cómo Néstor, no va a poder, Néstor? Buen día y Buen día. bienvenido. En efecto, el último gobierno de Cristina fue más débil en términos económicos, pero el último se fue con crecimiento. Y como dice Carlos, yo le agregaría los 4 años de Néstor, y vos tenés que el ciclo de crecimiento kirchnerista fue uno de los 3 más largos de la historia argentina, como ciclo largo. Así es. ¿Saben cuál era la tasa de desempleo según este documento del macrismo en el 2015? ¿Cuál? 5,9. Mirá, ahí nomás del pleno empleo. Te estoy dando datos oficiales, muchachos. La mitad de lo que terminó Macri, que llegó al así los es, dígitos, ¿no? Así es. Le estoy dando datos. ¿Saben cuál fue la inflación del 2015, muchachos? ¿25? 26,9. Te la compro hoy. 26,9, la inflación loca. ¿Se acuerdan a Patricia Bullrich que salía con esos cartelitos mostrando la inflación verdadera? Escuchame una cosa, del gobierno, ya que tenés el papel ahí, el gobierno de Cristina, el segundo gobierno de Cristina, en términos de crecimiento económico, ¿el balance es estancado, es negativo o es positivo? No, 2,5. No, ese es el último año, el 2015. Caída en el 2014, crecimiento 2013. Da un ligero crecimiento. Bien. En el medio de una disputa con los fondos buitre globales. Sí, en el medio del despelote que tenía, de la pelea fenomenal, del aislamiento, de todo el apriete que hubo en todo ese periodo, toda la batalla que se dio para salir airosos. Recordemos que en el 2010 fue la segunda negociación con los bonistas. La primera había sido en el 2005, y que ahí quedó aquel remanente del famoso 7% en manos de los buitres, que por obra y gracia también del macrismo se convirtieron luego en holdouts, porque ahí también, viste, las terminologías hacen lo suyo. Holdouts pasaron a ser un término muy lindo. Bueno, pero no es que había solo una disputa. Eso llevó a un montón de medidas de sanciones económicas, de bloqueos, de rumores, de cosas. La guerra que le hicieron fue terrible con el poder que esos grupos tienen. Y tanto fue que una cosa que olvidamos, el juez Griesa le prohibió a la Argentina pagarle a los bonistas con lo que se había acordado. Hola, Sandra. Buen día. Ojo, que eso tuvo una gravedad, y es un dato que casi está olvidado. ¿Se acuerdan que la Argentina depositó judicialmente? Y yo decía en aquel momento, Roberto se va a acordar, yo decía, es un caso inédito de un acreedor que quiere pagar, un deudor que quiere cobrar, está la plata y no se puede hacer la operación porque por los intereses de un tercero el juez no deja que estas dos partes salden sus cuentas. En ese momento la definición de lofer no existía, pero parecía bastante, ¿no? Pero volvamos a pensar, Argentina no le podía pagar a los que quería pagarle y tenía los recursos para hacerlo, y los llevaba a tener conflicto, obviamente, porque los que querían cobrar, porque el juez que defendía los intereses del 7% que estaba litigando con Argentina,
que fueron los que embargaron la fragata, acuérdense de todas las porquerías que hicieron. Ahora, Carlos, si se hubiera logrado ese pago, digamos, y ese acuerdo por ende, ¿en qué hubiera beneficiado a la situación económica de la Argentina y al gobierno de Cristina? Bueno, es lo mismo que ahora, que si vos arreglás con toda la deuda y encarrilás tu deuda, tenés el manejo de todos tus flujos, como está haciendo actualmente el gobierno de Alberto. Ayer volvió Alberto a hablar también de eso, habló del arreglo con los bonistas y también habló del gran problema que resta, que es resolver el problema con el fondo, y volvió a decir que no vamos a arreglar si no hay condiciones compatibles con los compromisos que el gobierno ha tomado con el pueblo, con los compromisos electorales. Desde luego que eso también puede tener una etapa donde las cosas se pongan críticas, porque datos, otra vez, con los bonistas, yo hay cosas que repito, pero hay que machacarla porque en tan pocos lugares se dicen, así que con los bonistas, si no se hubiera hecho el arreglo, en este año 2021 le teníamos que pagar 12.500 millones de dólares. 12.500, mitad y mitad, la cifra es un poquito distinta, pero mitad y mitad intereses y capital. La mitad intereses y la mitad capital. Con el arreglo que se hizo a los bonistas, de esos 12.500, ¿sabe cuánto se va a pagar en el 2021? 150. 150 contra 12.500. El Fondo Monetario, ¿saben cuánto le tenemos que pagar en el 2022? De acuerdo al excelente arreglo hecho por los Messis de la economía, el mejor equipo de los últimos 50 años y qué sé yo cuántas cosas más. 19.000 millones de dólares más habría que pagarle en el 2022 al Fondo Monetario Internacional y otro tanto en el 2023. Entonces, para la Argentina es imperioso renegociar eso, pero por eso es estrecho el sendero. Es imperioso negociarlo, pero es imperioso que esa negociación sea compatible con los intereses del país. Y por eso, como le gusta decir al ministro de Economía, más que el acuerdo rápido, lo que necesitamos es el acuerdo bueno. No estoy tan apurado por arreglar, sino por lo que quiero es arreglar bien. Y eso es tiempo, es negociación, eso es ir desbrozando. Dicen que estamos muy cerca de tener acuerdo respecto de la sobretasa. Bueno, el tema son el plazo, ¿no? Que sea más de 10 años. Claro, eso sí, pero las sobretasas son 1.000 y pico de millones de dólares año de caja que se dejan de pagar. Tranquilo, caballero, que son y 29, venimos bien. Estoy mirando el relojito, no me paso. Vos dijiste, ¿no? El año pasado creo que charlamos, dijiste, prefiero un no acuerdo que un mal acuerdo. Vos dijiste, prefiero un no acuerdo que un mal acuerdo. Claro, que un mal acuerdo seguro. Después vamos a discutir qué es un buen o un mal acuerdo. Ahora sí, media, chau, que les vaya bien, hasta mañana. Yo estoy funcionando como el combo. ¿Viste cuando viene el tren así? Sí, para ir bajando la velocidad. Hay que ir bajando la velocidad de antes. De acuerdo. Carlos, que tenga lindo día. Chau. Chau, buen día. Chau. Son números muy interesantes, todos los que describe Carlos. No son, tampoco digo, en la comunicación concentrada, no aparecen descritos de este modo, y me parece que nos dan una idea clara. Vamos a rescatar mañana la ley de emergencia. Vamos a leer las 9 emergencias antes del COVID. Así que imagínate dónde estábamos parados, claro. de dónde venimos. Pablito, abrazo enorme. Nos vamos ahora 8:30 a las noticias aquí en la 990. Y cuando regresamos arranca Caballero de Día con todo.